dejamos el alimento a las ratas? Pues es que estarían ¿Sabríamos qué cantidad degradando. comió cada una? Pues no. ¿No? Y si no comen la misma cantidad, ¿qué pasaría con los niveles de glucosa en sangre? Pues ¿Tienen diferentes niveles de glucosa? Sí. Y para evitar esa variación, pues tenemos que dejarlas en ayuno para que todas tengan el mismo tiempo de ayuno y tengan valores de glucemia más similares o similares más. Cuando ustedes van a un laboratorio clínico y les van a hacer medición de la glucemia, ¿cómo les piden? ¿Cuál es el requisito básico para presentarse a la toma de muestra de sangre? ¿Venir en ayuno? De 12 a 13 horas de ayuno. Sí. Entonces, tienen que ir en ayuno. El ayuno mínimo para un humano es de 8 horas. Es entre 8 y 12 horas el ayuno mínimo que se pide para el registro de las variables fundamentales basales. Entonces, esa es la razón. Y es parte del fundamento de la práctica, ¿eh? ¿Alguna otra pregunta? Sobre los tratamientos, ¿cómo se dan los tratamientos? ¿No? Bueno, yo tengo otra. ¿Por qué qué queremos evidenciar con las vías de administración que vamos a utilizar en donde se va a administrar el fármaco? Porque utilizamos la intraperitoneal, la intragástrica o la... Pues es que se supone que la insulina no se podría dar por forma oral porque es una proteína y se podría degradar en el estómago, ¿no? Así que Ajá. esa se tenía que dar por vía intraperitoneal. La insulina no, la insulina es la Bueno, que está en el equipo 6 y el equipo 3, ¿qué vía dice? vía eh, subcutánea, sí, perdón. Tania, sí. Vean, la tolbutamida sí se da por vía oral y la insulina por vía subcutánea. Esta otra condición que dice 30 minutos después de administrar el tratamiento anterior, que en este caso sería el fármaco o la solución salina, que son los controles, se administra este otro tratamiento, que es por vía intraperitoneal. En un grupo del 1 al 3, pura solución salina por vía intraperitoneal, y del 4 al 6, glucosa en una dosis de 3.6 gramos por kilogramo por vía intraperitoneal. Pero ¿por qué la glucosa por vía intraperitoneal? ¿Por Fíjate, qué no aquí por esta una solución condición salina? dice que están en ayuno y que en estas están en ayuno más una carga de glucosa. ¿Y no podría adicionarse en los bebederos glucosa? O bueno, sacarosa o algo así. Volvemos a lo mismo. Si nosotros en lugar de administrarle por vía intraperitoneal la glucosa, le ponemos el bebedero con solución de glucosa para que ella tome lo que quiera, ¿van a tomar esta dosis que nosotros estamos indicando aquí? No, perdón. No, es para que todas estén en la misma condición, ¿sí? De hecho, esta carga de glucosa se puede administrar por vía intraperitoneal o bien por vía oral. Nosotros en la práctica aquí
Para la farmacología lo hacemos por vía intraperitoneal, pero en fisiología, cuando hacen su curva de regulación de la glucemia, administran esta misma carga de glucosa y lo hacen por vía oral. Entonces tenemos dos condiciones, unas en ayuno, que primero reciben el fármaco o el tratamiento, ya sea solución salina, tolbutamida o insulina, y después una carga de solución salina. Y este otro que también reciben el tratamiento y después una carga de glucosa. ¿Sí? Son dos condiciones, estas que permanecen en ayuno y estas que reciben una carga de glucosa. Esto también es parte del fundamento, porque a este grupo se le da una carga de glucosa. ¿Por qué este grupo permanece en ayuno? ¿Alguna otra pregunta? ¿Queda claro cómo está planteado el experimento? Sí, profe. Entonces, aquí, antes de administrar estos tratamientos, como dice, se midió la glucemia basal. Y 30 minutos después se mide la glucemia y se administra este tratamiento. Y se continúa con la medición de la glucemia en los tiempos que vienen aquí. Entonces, estos valores que cuando la hacen la práctica en el laboratorio los van obteniendo, pues son los que le subió el maestro Valentín en el Classroom. Lo que ustedes tienen ya es los resultados completos de los 6 tratamientos, las concentraciones de glucemia a los distintos tiempos. Profe, y yo tengo una duda. En el caso del equipo 4, 5 y 6, ahí no se les dio ayuno, ¿o por qué dice hiperglucemia? Bueno, la tabla dice hiperglucemia, pero la condición normal es esta. Ajá. Ayuno más la carga de glucosa. Esta carga de glucosa es una carga alta. Con esta dosis nos estamos asegurando de que las ratas tengan una hiperglucemia para poder evaluar el efecto de los fármacos. Por eso acá abajo dice hiperglucemia, porque se refiere a la carga de glucosa que le dimos después de los fármacos. Ok, profe, gracias. A ver, miren, los 3 primeros equipos van a trabajar con ratas que van a tener una glucemia basal. Bueno, en realidad originalmente los 6 equipos, pero los primeros 3 no van a recibir una carga de glucosa, van a solamente a recibir solución salina isotónica. Entonces, los que van a recibir la carga de glucosa, la idea, ojo, voy a hablar del fundamento, la idea es simular que estas ratas, los del equipo 4, 5 y 6, tuvieron una gran comilona y por lo mismo van a tender a elevar sus niveles de glucosa porque han comido. Entonces, es el trasfondo de la carga de glucosa. Ahora bien, ¿por qué por vía intraperitoneal? Bueno, una razón es de comodidad porque administrarlas intraperitonealmente es más fácil que darles la glucosa por vía oral. No sé si se acuerdan, si ya utilizaron esta vía de administración, lo difícil que es administrarle a una rata por vía oral o intragástrica. Y la vía intraperitoneal es más simple. Bueno, pero yo les pregunto particularmente a los que dieron el tema de insulina, fisiopatología, etcétera,
e incluso a Londra, que fue la que habló de los fármacos para el tratamiento de la diabetes, es lo mismo administrar glucosa por vía oral que por vía intravenosa o vía intravenosa. No, de hecho, en los tratamientos de hipoglucemia posterior a la aplicación de glucagón, es necesario que se dé una dosis de glucosa oral. Supongo que es por, no sé si por la velocidad que se requiere para o para acelerar los niveles de glucosa en sangre, porque supongo que por vía intravenosa es más rápida que por vía oral. Bueno, sí, para fines de elevar la glucemia es más rápido, por supuesto, darla por vía intravenosa que por vía oral, porque habría un retraso por la absorción, el movimiento, etcétera. Bueno, pero al margen de la velocidad de la hiperglucemia, si ustedes administran glucosa por vía intravenosa y administran glucosa por vía oral, y vamos a suponer que se les encargara que midieran la liberación de insulina, ¿qué obtendrían por una vía y por otra? Pregunta para todos. La liberación de insulina sería la misma si la glucosa es por vía oral o si la glucosa es por vía intravenosa. Yo creo que sería mayor si es por vía intravenosa. A ver, piensen en el mecanismo de estimulación y liberación de insulina que les mencionaron sus compañeras. ¿Cuál es el estímulo que induce la liberación de insulina? Otra vez les avisamos, estamos hablando del fundamento nuevamente. Alguien habló, pero ¿qué dijeron? Las altas concentraciones de glucosa en sangre. Pero esa concentración de glucosa en sangre es lo que induce la liberación de insulina, o sea, que esté la glucosa en la sangre es lo que induce la liberación de insulina. ¿O a dónde llega la glucosa para que pueda inducir la liberación de insulina? A ver, Alondra, acuérdate de las incretinas. Incretinas, no sé qué dije. Sí, acuérdate de las incretinas. O bueno, quienes hablaron antes también de insulina y demás, también se refirieron a las incretinas. Y todos los demás que pusieron atención. Pues la conclusión es que ya están hipoglucémicos. No lo creo porque ya a las 11:30 seguro desayunaron bien. O sea, lo de las incretinas era de las hormonas que se estimulaban con la ingesta de alimento. Claro. Exacto. Y por la vía intravenosa, ¿qué pasa? No se estimularían porque las incretinas están en el tubo digestivo. Así es. Y entonces, ¿dónde se libera? ¿Por qué vía se libera más insulina? Por la vía oral. Oral. Sí, eso se ha estudiado muy bien, se han hecho administraciones de cargas de glucosa
por vía oral y se han tomado muestras de sangre para medir cómo es la respuesta de liberación de insulina, y se ha hecho lo mismo administrando la glucosa por vía oral y se ha medido la respuesta de liberación de insulina, y la liberación de insulina es mayor cuando la glucosa se da por vía oral que cuando se administra por vía intravenosa. Bueno, entonces, si es así, es porque, bueno, la glucosa tiene que transitar por el esófago, por el estómago, absorberse en el intestino, pasar por el hígado, y todo ese camino, toda esa trayectoria de la glucosa va produciendo estímulos para la liberación de insulina. Bueno, como es muy difícil administrar por vía oral, ¿cuál sería la vía de administración más parecida a la oral? Que abarque algunos de estos componentes de estimulación de la liberación de insulina que les acabo de mencionar. Intragástrica. No, pues, intragástrica sería prácticamente lo mismo que oral, pero es una vía Intraperitoneal. Intraperitoneal, sí. Entonces la glucosa cae al peritoneo, se absorbe en esa zona, tiene que ir por el sistema porta hepático, bueno, ponerse en contacto también con tejido intestinal, absorberse hacia la vena porta hepática, pasar por el hígado, y el hígado dispara todas las señales que tiene que disparar. Entonces, ante la dificultad de administración por vía oral, pues se prefiere la vía intraperitoneal, por ejemplo, contra la subcutánea o contra la intravenosa, cualquier otra, porque la vía intraperitoneal es la que semeja un poco más a la vía oral. Entonces, ¿queda claro? Sí, profe. Adelante. ¿Alguna otra pregunta? ¿No hay dudas de cómo se obtuvieron los resultados? Pasamos entonces a qué van a hacer con los resultados. ¿Tienen dudas de qué van a hacer con los resultados? Sí, no sé, solamente es una gráfica, bueno, la que ahí dice la práctica. Sí. Ok, gracias. O sea, sería la concentración de glucosa, profesora, contra el tiempo, y ahí pondríamos todos los tratamientos. Sí. Ok. ¿Qué análisis vamos a realizar, profesora? Es que ahí dicen que se debe hacer un análisis, pero no dice cuál. Sí, ahí está, análisis de varianza bifactorial de medidas repetidas. Ok. Es la misma prueba estadística que ya usaron para excreción urinaria. En la práctica de diuréticos. Vean que hay analogía entre esta práctica. En el caso de los diuréticos, ustedes medían la orina, la producción de orina cada hora, y aquí van a medir la glucemia cada determinados tiempos. O sea, es medir una variable en función del tiempo, igual que con la práctica de diuréticos. Ahí en diuréticos tenían 6 tratamientos, aquí también van a tener 6 tratamientos, o sea que es muy, muy parecido. Sí, de hecho nada más es una gráfica esa y un análisis estadístico. Entonces no van a hacer el área bajo la curva. Bueno, no dice la práctica, pero sí se las pedimos.
No me acuerdo si en la... Bueno, voy a dejar de compartir en lo que le subió Valentina al Classroom, los resultados. No sé si les subió el archivo que yo le mandé. Es lo que voy a ver. Si ese es el archivo. Porque creo que ahí sí ya había puesto algo, ¿no? Yo puse unas fórmulas para el cálculo del área bajo la curva. Sí, sí está. Lo voy a compartir. Entonces sí, van a hacer otra gráfica. Ahorita, si quieren, les explica. Ahí está. Bueno, aquí están acá está abajo. Sí, no, pero es que necesito, sí, la fórmula aquí está, pero yo les hice un programita, bueno, no un programa, unas fórmulas, aquí está abajo. Es el cuadro ¿no? Sí, ajá, que se vea completo. Es que no bajé el archivo. A ver, ¿Ya lo ven? ¿O nada más lo veo yo? No, sí se ve. Pero baja ¿sí? Donde está el cuadro. Ya te pasaste. Bueno, antes del cuadro, donde está la gráfica, porque hice una gráfica también. A la derecha debe estar la gráfica. Bueno, a ver, déjame buscar el archivo. No la veo. Déjame buscar el archivo y se los sí, comparto. porque esta no tiene gráfica. Bueno, ya lo estoy buscando. Entonces, déjame compartir el... Ya. Que inhabilitaste la función de compartir. Ya, es que retomé el anfitrión. Ya puede. A ver, parece que es ¿Sí ven mi pantalla? Sí, ya se ve. Sí, profe. Bueno. Aquí está la gráfica que ustedes tienen que hacer y se debe ver así. ¿Sí la ven? Sí, profe, sí se ve. Sí, profesor. Bueno, entonces ahora vamos a hacer lo siguiente. Creo que esa no tiene error estándar. Sí, no tiene error estándar, pero ustedes se lo tienen que poner. Miren, por ejemplo, para la línea verde que dice insulina glucosa, si yo quiero saber cuál es el área bajo la curva, por ejemplo, aquí, de aquí a acá, vean que con un poco de imaginación tendríamos algo así como un rectángulo. Sí, profe. ¿Sí me explico? Entre la raya roja y la otra. Ajá, entre las dos rayas rojas. Pero si tomo la distancia de la primera raya roja, entonces tendría un rectángulo que tendría un área más grande de lo que en realidad es. O bien si tomo la línea roja, la segunda línea roja que está en 75 minutos y la considero como un rectángulo aquí, tendría un área menor de la que realmente es.
Entonces, para evitar este error, lo que se hace es lo siguiente. Se suma esta distancia del tiempo 30, se suma más la distancia del tiempo 75 y se divide entre 2. Entonces, aproximadamente tendría yo un rectángulo como de este tamaño, en cuyo caso esta área de aquí que me falta se compensaría con esta otra área de este lado que sobra. ¿Me explico? Sí, profe. Bueno, entonces, si yo multiplico esta altura, la altura del promedio de las dos líneas rojas verticales, si multiplico esa altura por este ancho que va de 30 a 75, entonces yo de esta manera estaría calculando el área de este rectángulo promedio que dibujé aquí. Entonces, si hago lo propio con todos los demás rectángulos que puedo dibujar y lo sumo, al final tendría el área bajo la curva de este tratamiento de insulina glucosa. Bueno, entonces, una forma de comparar un grupo contra otro es calcular el área bajo la curva de cada uno de los tratamientos. Y eso es lo que está representado en la fórmula que está por acá. Bueno, hay muchos datos, pero al final aquí están los datos concentrados. Miren, todo este cuadro toda esta tabla, esta representa un tratamiento. Es decir, es el tratamiento de uno de los equipos de ustedes. Y está la solución, este es el grupo que recibió solución salina isotónica al inicio, solución salina isotónica por segunda vez en el minuto 0, o sea, al inicio del experimento. Y luego aquí está el minuto 15, el minuto 30, el minuto 75 y el minuto 105. Y en la columna están las ratas. R1 es la rata 1, la rata 2, la rata 3, etcétera. Entonces están los resultados crudos de glucemia para cada una de las ratas en los diferentes tiempos. Y aquí al final, ya que tengo esta tabla, puse área bajo la curva. ABC significa área bajo la curva. Y vean ustedes que la fórmula que está aquí programada es B66 más C66, o sea, la altura de los picos. Este es B y este es 66, o sea, este más este. Y luego los que siguen, bueno, y se multiplica por el ancho de la base, que en este caso sería 15 menos 0, o sea, el minuto 15 menos el minuto 0, y luego más el siguiente rectángulo, que sería C66 más D66, con los tiempos respectivos de su base, etcétera. O sea, son todos los rectángulos. Calculo las áreas de todos los rectángulos y y los voy sumando. Como ven aquí está el signo de suma. Es la suma de las áreas de los distintos rectángulos. Cuando tengo la suma total, lo divido entre 2, que serían los promedios, como ya les mencioné, y el resultado es el área bajo la curva para la rata 1, y luego así tenemos el área bajo la curva para cada una de las ratas. Entonces tenemos 6 áreas bajo la curva para este tratamiento en particular. Así que con estos 6 datos yo puedo calcular una media, puedo calcular un error estándar y además con cada uno de estos datos puedo hacer análisis de variancia bifactorial. Unifactorial.
perdón, unifactorial, análisis de variancia unifactorial con los 6 tratamientos. Entonces, tendríamos aquí, por ejemplo, el área bajo la curva para el tratamiento 1, puedo tener el área bajo la curva para el tratamiento 2, para el tratamiento 3, para el 4, para el 5, para el 6, hacer un análisis de variancia unifactorial y con estos datos de media y error estándar, hacer una gráfica de barras. Una gráfica de barras en donde van a poner la media del área bajo la curva para cada tratamiento con su error estándar y después de hacer el análisis de variancia unifactorial van a poner la significación, qué grupos difieren de qué grupos en cuanto al área bajo la curva. ¿Se entiende? Bueno, esto ya está programado en el archivo que les mandó el profesor Valentín. Entonces, el equipo, creo que este es el equipo 1 suertudo, ya tiene hasta sus áreas bajo la curva. Los demás equipos tendrán que sustituir estos datos por los propios de su tratamiento y en automático ya van a tener también el área bajo la curva, o sea que no tienen que hacer mayor trabajo más que sustituir sus datos en esta tablita, obtener los datos del área bajo la curva y ya trabajar, eso sí, la gráfica y el análisis de variancia unifactorial. Nada más para fines de explicación, yo aquí les puse la fórmula que realmente estamos trabajando. Miren, como es entre 2 por el promedio que les dije, pero es un factor común, es que acá aparece al final todo dividido 2, porque lo trabajamos como factor común, porque el número de datos es el mismo en todos los casos. Entonces, no está aquí la gráfica de barras, pero la gráfica del curso temporal de la glucemia es esta, solo que como les menciona la doctora Norma, le falta el error estándar en cada uno de los tiempos que se los tienen que poner. También, al igual que en el caso de la diuresis, van a ser, bueno, aquí partieron de 0, del tiempo 0, pero aquí sí hay glucemia en el tiempo 0, que es la glucemia basal. Por supuesto, vean que la glucemia de las ratas anda alrededor de los 100 miligramos por decilitro de glucosa para todos los grupos, lo que quiere decir que las ratas todas están en condiciones semejantes para todos los tratamientos que se les dan. Entonces, tienen que obtener algo parecido, pero mejor, porque les van a anotar los errores estándar y añadir o expresar los resultados del análisis de variancia bifactorial de medidas repetidas. Las significaciones, fundamentalmente entre los tratamientos para cada tiempo, pero también es útil saber qué pasa con las glucemias dentro de un mismo grupo, por ejemplo, que es el de insulina glucosa, verde, vean qué pasa con la glucemia, se eleva significativamente, disminuye significativamente, estoy preguntando, no estoy afirmando, y luego cae hasta el minuto 105, todavía cae significativamente la glucemia o no, y de manera muy importante, como aquí tenemos el testigo que es salina, el azul, entonces es importante ver que en este caso llegó ya a nivel basal, mientras que estos otros se quedaron arriba. Bueno, ya les estoy haciendo hasta el seminario de la práctica. ¿Quedó claro? Sí, profe. Bueno. ¿Dudas? Entonces, profe, sería la gráfica del curso temporal junto con su análisis bifactorial
y la gráfica de barras que vamos a hacer del área bajo la curva. Así es. Con análisis unifactorial de varianza unifactorial. Ok, gracias. Y ya saben, cualquier duda, pues aunque sea domingo, yo sí les contesto. Gracias, profe. Bueno, cuando puedo, Gracias, ¿verdad? profe. A la hora de la comida no. Los seminarios van a ser el mismo día para que obligadamente todos trabajen en los seminarios, porque en el último que tuvimos hubo muy poca participación. Entonces, si hacemos un día un seminario y otro día otro, pues resulta que ya no preparan todos los seminarios. Entonces van a ser el mismo día los dos seminarios. ¿Y cuándo serían, profesora? Pues el jueves, que nos da tiempo las dos. Ok. Si tienen una semana, consideramos que el tiempo es adecuado, así Sí. que pues vayan trabajando y en la medida en que se les atore la carreta, pues nos escriben a cualquiera de los tres. Pueden consultar. Serían el de fármacos cardiotónicos y este de fármacos hipoglucemiantes. A ver, ya que están todos los equipos aquí, ¿cuántos equipos faltan por dar seminario? Nada más uno. Nada más uno. Solo el equipo 1, profesor. Bueno, entonces, ojo. Sí, por eso. El equipo 1 sería obligado que va a dar un seminario. ¿Cuál? No lo sabemos. Y luego, la siguiente práctica, la que restara, cualquiera de las dos, cardiotónicos o hipoglucemiantes, ya sería motivo de una nueva rifa, así que habría un equipo que daría 2 seminarios en el curso, pero no sabemos quién hasta ese día. Esa es la idea que ya les había planteado la doctora Norma. Profesor, pero ¿no sería que el equipo que falta tendría que exponer el de cardiotónicos, que es la primera práctica que supone hicimos, No. esta de... O sea, el equipo 1 tiene que estar seguro que va a pasar. Cualquiera de las dos prácticas le puede tocar. Pero sería en el orden. Y ¿no? rifamos la primera, que va a ser fármacos cardiotónicos, y no sale el equipo 1, obligadamente, pues la de fármacos hipoglucemiantes le tocará al equipo 1. Pero le puede tocar a cualquier otro equipo. O puede pasar 2 veces el equipo 1. Sí, recuerden que un equipo va a dar 2 seminarios y podría ser cualquiera del 1 al 6, según lo mande. Profesora, pero creo que ¿Sí? lo que están diciendo mis compañeras es que cardiotónicos todavía entra en la lista de los que faltaríamos, ¿no? Por ejemplo, el equipo 1 y ya hipoglucemiantes ya se rifaría y podría estar el equipo 1 entre esa rifa. No, porque precisamente lo que vimos la clase pasada es que nada más los 2 equipos que no habían pasado prepararon el seminario mejor y los demás no. Entonces, obligadamente ahorita todos lo tienen que preparar. O sea, el equipo 1 no va a perder ninguna oportunidad, tiene que pasar. Igual sería con los otros equipos, ¿no? Igual con los otros equipos, ¿sí? Lo que queremos es que todos preparen las 2 prácticas. Si les decimos, el equipo 1 va a dar la práctica de cardiotónicos, ya no la van a hacer los demás equipos. ¿Sí? Entonces eso es lo que queremos evitar. Ok, profesora, sí, ya entendí ese punto. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, entonces vamos a dar un receso ahorita. Son unas 6 a la 1:15. ¿Regresamos? ¿O 1:20? 1:20. 1:20. Órale, sale. 1:20, pues, para la presentación ya de síndrome metabólico, ¿sale?
Sí, profesora. Gracias. Gracias, profesores. Profe San Juan. El profe también se voy a desayunar. A ver, ya, ¿qué pasó? Ya regresé. Estábamos en receso. Sí, no, es que no me queríamos alcancé a oír preguntar mi algo. nombre y me regresé. ¿Qué Le pasó, queríamos Alan? preguntar algo. Sí. Que si sabe algo del nuevo ese hongo que según ¿El infectó hongo a negro? un... Ándale ese. Pues lo único que sé es que en la India fue una complicación adicional al COVID, pero según entendí de la literatura que leí, no es algo que acaba de surgir, ni te da porque, ni es obligado que te dé porque te dé COVID, sino que es una infección como local que se dio también allí en la India por la gran acumulación de enfermos de COVID. No sé si se Casos enteraron que tienen ahorita. que tuvieron un pico de contagios, pero el peor del planeta. Muy elevado. Y entonces, como entre otras cosas, el COVID produce algo de inmunosupresión, entonces los volvió más vulnerables a este hongo. Al parecer es como la candidiasis. Sí han oído de la Candida albicans, que es un hongo que le llaman oportunista, porque cuando te bajan las defensas, el primer microorganismo que te invade es la Candida albicans. Bueno, ese hongo, fíjense, un hongo blanco a un hongo negro. Según entendí, es un hongo que normalmente anda por todos lados buscando en dónde proliferar, y que pues halló un nicho muy oportuno ahí en la India por el alto contagio de COVID, y el COVID, entre otras cosas que hace, también produce algo de inmunosupresión, así que los dejó, pues, si no inermes, sí vulnerables al mentado hongo negro. Porque además están muy graves, entonces la inmunosupresión todavía es mayor, entonces sí están prácticamente a merced de cualquier microorganismo que pueda aprovechar esa condición. Pero entonces si dice que es igual que la cándida, entonces se supone que la única forma de prevenirlo es pues tener el sistema inmune activo, ¿no? O sea, pues estar decentemente, pues sí, estar sano. pero entonces, ¿cómo o sea, digamos que su parte, ¿cómo se dice? O sea, ¿se contagia de la misma forma? ¿Cómo? O sea, ese hongo, o sea, se contagia igual de la misma forma, o sea, no, ¿cómo se dice? O sea, ¿por el aire o por dónde? Pues es altamente probable, pues. Pues sí, sí, es un hongo por esporas. Profe, ¿y cómo es También que- vean las condiciones, no sé si han visto las condiciones, pues donde están los hospitales que están atendiendo a los enfermos de COVID en la India, o sea, no hay esa limpieza ni ese pues estado de esterilidad que se ha conseguido aislar en otros hospitales de otros países. Prácticamente ahí todos están como en centros de salud acumulados y es muy difícil mantener un área estéril, aislados nada más. Se Pero no es... contagia por las esporas que van por el aire. Sí, pues sí, es un hongo, sí, por esporas, lo que decía. Y tiene como preferencia para proliferar los vasos sanguíneos. Profe, ¿y ¿Alguien iba a preguntar otra cosa? cómo es que quedan? Bueno, es que vimos una foto y se ve que su cara como que se deshace, como que se deforman. ¿Por Pues qué? es la hiperinflamación que produce y termina en necrosis, por eso es que se ven manchas negras y por eso le dicen hongo negro. Oye, está muy feo, ¿no? ¿Yo? No, el hongo, la infección del hongo. Sí, se ve feo, ¿no? Pues sobre todo cuando se expresa
bueno, es en la microvasculatura de la cara, pues se ve mal. Profe, y bueno, por ejemplo, ¿ese hongo puede estar en cualquier región del Sí, planeta? también hay aquí en México, o sea, Hay estrictamente un caso aquí en México, sí. está en todo el mundo, pero normalmente ni nos enteramos porque estamos más o menos sanos y no nos bañamos, tenemos cierto nivel de higiene. Si no existe en algunos lados, pues la probabilidad de contagio es mayor. Pero bueno, pues aquí barremos, lavamos, nos bañamos, etcétera, tenemos drenaje, agua entubada, entonces pues la probabilidad de contraer la infección pues es menor. El hacinamiento pues es lo peor que puede, bueno, aumenta la probabilidad de contagio. Sí, la probabilidad de que alguien sano lo contraiga es muy baja. Profe, ¿ya vio que ya pasamos a semáforo verde? Ah, no. Sí, ya que pasen el lunes las Sí, votaciones, ya el lunes. regresamos. A ver, pues yo anoche, ya sé, sí, estaba viendo yo la conferencia diaria y de pronto tuve una visita y dejé de ponerle atención. Entonces, supongo que ayer debieron de haberlo dicho. A preparar las ratas para los experimentos, profe. Claro. No, pero lamentablemente con ustedes ya no nos vamos a poder reunir presencialmente. Conmigo sí, profe. Inexorablemente para fines del curso va a ser en línea. Ya para el próximo semestre tal vez ya mejore la situación y bueno, nos conoceremos cuando menos. Sí, profe, nos damos una vuelta para conocerla a usted y a la doctora Norma. Ahí nos vemos en Y nos no vemos en esté las funcionando micheladas, la profe. red de la escuela porque nosotros ya vamos a poder regresar, se supone, pero los alumnos todavía no. Pero no, la verdad, la escuela tiene una red ahorita de internet pésima, pésima. Bueno, pues no la escuela, todo. Todo el instituto, ya ve que dijo que le iban a dar mantenimiento. Pues sí, pero es que si le das mantenimiento a un pony y necesitas un percherón, pues por más mantenimiento que le des, no te va a resolver los problemas. Y no. Bueno, tienen 5 minutos, son 1:15. Pues denme 5 minutos, aunque sea. Gracias.